Carlos Guijarro y en nombre de la Sociedad Española de Arteriosclerosis les doy las gracias por participar en este seminario que es en un día especialmente singular. Se trata del Día Internacional de Hipercolesterolemia Familiar y en tal sentido la SEA quiere compartir con un panel de expertos en distintos aspectos de la hipercolesterolemia familiar con todos ustedes una serie de reflexiones. Me acompañan esta tarde, en la que actuará en primer lugar será Dayana Ibarretxe del Hospital Sant Joan de Reus, Universidad Rovira i Virgili, que nos hablará del concepto y de la realidad clínica de la hipercolesterolemia familiar. Inmediatamente después vendrá Alberto Zamora, que nos dirá dónde están los pacientes, cómo los encontramos, porque la hipercolesterolemia familiar es un trastorno muy prevalente, pero la mayoría de los sujetos con esta condición no están detectados por el sistema sanitario ni reciben la atención adecuada. El siguiente aspecto lo abordará desde Sonia Rodríguez Novoa, responsable del Laboratorio de Genética del INGEM, del Hospital de la Paz de Madrid, y ella nos hablará en concreto de cuáles son las causas genéticas, de las más prevalentes y también de las más raras, para que tengamos el concepto genético de origen de la enfermedad. Y finalizará el seminario el doctor José María Mostaza, que ha sido presidente de la SEA, con una trayectoria muy destacada y que nos actualizará, en todo caso, brevemente, las principales opciones terapéuticas que tenemos para intentar tener el mejor control de todos nuestros pacientes. Todos ellos son expertos directos en la resolución de los problemas clínicos de los pacientes, problemas de laboratorio y del tratamiento, de manera que el panel de hoy está configurado con un grupo excelente para darnos una actualización del tiempo real, pero también realista, de qué podemos hacer para nuestros pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y no me entretengo más, haremos las 4 presentaciones consecutivas para dar pie posteriormente a un debate. Ustedes saben que pueden en el chat enviar las preguntas para cualquiera de los ponentes a la mesa y al final de la reunión tendremos este debate abierto. Sin más, Dayana, es tu oportunidad de empezar con la primera presentación e ilustrarnos qué es la hipercolesterolemia familiar. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí contar con todos los grandes compañeros para este webinar y agradecer en concreto al doctor Guijarro por haber querido contar conmigo. Como creo que tienen que ser presentaciones cortas, bueno, creo que vamos a dar mensajes bastante claros y esperemos que pueda haber lugar a debate posterior. Empezaremos con qué es la hipercolesterolemia familiar, pero antes de empezar a explicarlo me gustaría lanzar esta pregunta y es ¿qué pasaría si tu colesterol estuviera alto desde el primer día de tu vida? Como reflexión para tanto todos los oyentes. Bien, creo que es bastante ampliamente conocido que la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad monogénica más prevalente, que afecta a 1 de cada 200, 250 y fundamentalmente los genes principales, el receptor LDL, ApoB y PCSK9, influyen, ¿no?, en esta funcionalidad de forma que acumulamos colesterol LDL desde el momento del nacimiento, con lo que influye en una arteriosclerosis acelerada. De ahí la alta prevalencia de enfermedad cardiovascular tan prematura, con un incremento muy superior por encima de 20 veces en pacientes no tratados. Y sobre todo influye también en la mortalidad. Un dato a destacar es que desde que sabemos, ¿no?, que tenemos esta prevalencia de 1 por cada 250 pacientes, quería destacar que a nivel europeo, tanto Noruega como Holanda, tienen, como veis aquí en las barras verdes, una alta tasa de diagnóstico genético, toda la totalidad, Sudáfrica también, y el resto de Europa podemos llegar a optar a un diagnóstico en torno genético, me refiero a un 30%. Esto, como ustedes pueden ver, el porcentaje diagnóstico influye directamente sobre la cantidad de población que tienen diagnosticada en estos países y fíjense, en el resto de Europa, donde estamos España incluidos, la tasa de diagnóstico es tan baja, por eso está tan infradiagnosticada y eso influirá sobre los, por supuesto, tratamientos futuros. Tenemos que contar que aquí en nuestro país habrá más de 200.000 personas con hipercolesterolemia y teniendo en cuenta esta frecuencia llevamos solo diagnosticadas unas 40.000 y además estimamos que al menos 30.000 deben ser menores. Un dato importante que me parecía destacar es esta probabilidad acumulada
para desarrollar enfermedad coronaria en población con hipercolesterolemia familiar. Fíjense la gráfica de la izquierda, la línea azul sería la población de hombres no afecta y la línea roja la población de hombres afectos de hipercolesterolemia familiar. Fíjense cómo se distancia esta probabilidad acumulada para tener enfermedad coronaria prematura, y en la gráfica a la derecha lo mismo en las mujeres, con lo cual la alta prevalencia de enfermedad cardiovascular es un dato que es irrefutable. Otro dato también importante, de ahí que lanzaba la primera pregunta, se ha hablado mucho este último año pasado sobre la hipótesis de la exposición acumulada, donde no solamente es importante la carga de concentración, sino el tiempo que llevamos acumulándolo. De ahí que mantener niveles moderadamente bajos de colesterol LDL desde edades tempranas retrasará significativamente el inicio de enfermedad cardiovascular. De ahí el mensaje a la importancia de la detección precoz y de un tratamiento lo más prematuro posible también para prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Otro dato importante, cuando tenemos pacientes que nos llegan a la consulta con colesterol alto a nivel analítico, fíjense esta variabilidad fenotípica que tiene la hipercolesterolemia familiar, donde prácticamente la LDL por encima de 400, como dicen las guías, con otros datos, nos clasificaría un poco en esta hipercolesterolemia familiar homocigota, que ya es bialélica y es minoritaria, y después hay un panel donde se puede mover, ¿no?, con esa variabilidad fenotípica, la heterocigota y otras causas de hipercolesterolemia. Para ello será fundamental, que luego seguro que nos abrirán luz, en la importancia del estudio genético para clasificar bien a estos pacientes. Desde el punto de vista de la exploración física, son datos característicos, no por ello patognomónicos, la presencia de estos xantomas, muy característico en los extensores, como pueden ver aquí en las manos, la afectación de los tendones de Aquiles también por acumulación de xantomas, y la presencia de arco corneal, como pueden ver en estas imágenes, que dan valor por edades inferiores de los 40 o 45 años de edad. Cuando son edades mucho más avanzadas se considera generativo y no tiene valor clínico en principio. Para dar también énfasis a las formas minoritarias de la forma homocigótica, aquí tengo el ejemplo de los pacientes de nuestra unidad, como tenían ya esta afectación ya con 9 años de edad, la presencia de estos xantomas cutáneos y la presencia de arco corneal ya con 9 años de edad, y un hermanito que ya con 2 años y medio destacaba con el inicio de estos xantomas cutáneos también. Podemos también añadir una ampliación, si a veces no tenemos muy claro, ampliar el estudio de los Aquiles mediante ecografía, que tanto por la medición como por la ecoestructura, si vemos infiltración de aspectos hipoecoicos, pueden ser infiltración de grasa, en este caso de colesterol, y serían los xantomas aquíleos, que en muchos casos nos pueden ayudar a aclarar la exploración física. A nivel español y europeo principalmente utilizamos los criterios de las unidades holandesas, conocido con el acrónimo del ECN, donde se tiene en cuenta la historia familiar, computará un punto tanto si hay un evento familiar prematuro o LDL por encima de percentil alto, o en el caso de que haya un menor afectación exploración familiar, 2 puntos, pero siempre computa una de las dos categorías, nunca las dos. Desde el punto de vista del paciente, se tiene en cuenta si ha tenido un evento cardiovascular prematuro, puntúa más si es coronario y será un punto para si es ictus o enfermedad periférica arterial. La exploración física también suma puntos, los xantomas 6 o el arco corneal 4. Si tuviéramos las dos cosas sumaríamos solo un 6, recordar que solo puntúa una de las categorías, y clasificamos también puntuación en función de estos rangos de colesterol. Por tanto, se consideraría un diagnóstico clínico con una puntuación mayor a 8 y por debajo, ya tenéis aquí las categorías como probabilidad entre 6 y 8, ya por debajo posible pero muy poco probable. Desde las unidades de lípidos abogamos a realizar estudio genético con al menos 6 puntos o más, porque por debajo de esta puntuación es muy improbable que el resultado genético nos dé algún dato. Un dato importante también es, teniendo en cuenta esta acumulación tan larga, la exposición del colesterol, cómo estratificaremos el riesgo de estos pacientes. En edades jóvenes, por debajo de los 45, o en mujer premenopáusica y que no tenga ningún factor de riesgo adicional, se clasificarán como riesgo moderado, donde el objetivo LDL será por debajo de 100. Si ya tenemos algún factor de riesgo de 1 a 3, ya se clasifican directamente de alto riesgo, por tanto el objetivo LDL será por debajo de 70,
Y si tenemos diabetes o 4 factores de riesgo o, por supuesto, enfermedad cardiovascular, el objetivo ya será de muy alto riesgo y, por tanto, el objetivo LDL será por debajo de 55. Otro dato que hay que tener en cuenta también, está descrito ya hace una década desde el grupo de la SEA, cuáles son los factores de riesgo mayores que se tienen que tener en cuenta en este aspecto, como tenéis en esta tabla. Por supuesto, pues la edad, el tabaquismo, una LDL muy alta, la LP alta, pero también me gustaría considerar aspectos como si llevamos pocos años tratados con estatinas o el inicio ha sido más allá de los 30 años de edad, también se deben de tener en cuenta. Y vigilar también mucho la obesidad. Realmente hay una prevalencia mucho mayor, tanto en adultos como en menores, cada vez más en población con hipercolesterolemia familiar, lo cual también hay que tenerlo en consideración. Y para acabar, me gustaría brindar esta frase para el impacto que tiene el diagnóstico de un familiar. Detectar a uno es proteger a toda una familia y que, por tanto, diagnosticar un paciente puede llevar a cabo a un diagnóstico en cascada que nos puede ayudar a tratar de forma adecuada y evitar eventos cardiovasculares. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dayana. No quería dejar pasar también mención que el laboratorio MSD patrocina este webinario y no ha tenido ningún tipo de intervención en el contenido de las charlas de los ponentes, que, como habéis visto con Dayana, están plenas de contenido y en su misma presentación ha mostrado algunos datos extraídos de la experiencia del registro de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, como la presencia de otros factores de riesgo que condicionan una gradación también del riesgo vascular dentro del límite alto o muy alto de los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Pero si asumimos que tienen un riesgo elevado o muy elevado y la inmensa mayoría de los pacientes no están detectados y, por tanto, ni diagnosticados ni tratados, tenemos que intentar averiguar cómo encontrarlos. Y es la pregunta que le traslado a Alberto, que ha navegado en las bases de datos catalanas para intentar aprender algo, y espero que nos lo cuente ahora. ¿Cómo estamos para encontrarlos, Alberto? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a la SEA y sobre todo a Carlos Guijarro por contar conmigo en este día y contar con nuestros compañeros, y gracias a vosotros por vuestra atención. Igualmente agradecer a MSD su colaboración. Bueno, dicen que el auténtico código Da Vinci está en el propio cuadro, ¿no? Que tiene muchos signos ocultos. Y uno de ellos es que la Gioconda podía tener hipercolesterolemia familiar. Veis que tiene santomas tendinosos, antelasmas, y que tuvo una muerte súbita a los 37 años. Y muchas veces nos pasa muchas veces que hemos visto el cuadro, pasan datos desapercibidos, no podemos diagnosticar la hiperostemia familiar por falta de concienciación o del tiempo necesario. Ya las grandes cifras de la hiperostemia ya las ha comentado Dayana. Decir que cada minuto nace un niño con hiperostemia familiar. Anualmente nacen en España de 1.500 a 1.700 niños. En el mundo habrá unos 41 millones y, como ha dicho ella, entre 190.000 y 240.000 en función. Realmente se trata de un problema de salud pública, y así lo dijo la Organización Mundial de la Salud en 1998, y en el 2020 nuevamente la Federación Mundial del Corazón afirma que es un grave problema de salud pública y que hay que hacer una llamada a la acción. Ya hemos comentado la importancia del estudio genético, y como es un problema de salud pública, necesitamos directrices políticas de las administraciones sanitarias, unirnos las sociedades científicas, los ciudadanos y las asociaciones de pacientes, ¿no? En esta declaración de Praga hablan sobre la importancia de diagnosticar precozmente el estudio genético, en que el estudio genético sería la la herramienta más importante para disminuir la enfermedad coronaria precoz. En el ámbito clínico se están haciendo trabajos muy interesantes, aportando evidencia en este sentido, con el grupo de Córdoba y Huelva, que están determinando los percentiles en los recién nacidos a los 2 años en población española. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil, que es la pirámide poblacional española. Le aplicamos para cada margen de edad la proporción que habría de hiperglicémicos familiares. Ya he dicho de Ayana que hasta los 18 años hay unos 30.000, luego de los 18 a los 65 unos 120.000, y el resto en la etapa a partir de la jubilación, de los 65 años. Pero
en la gráfica de abajo que veis de colores, vemos que es que nuestro sistema, hacemos muchas analíticas, un sistema universal, gratuito, y veis que a los 24 años casi la mitad de la población se ha hecho analítica, a lo largo de la vida se han hecho casi el 80% de analítica, siempre más las mujeres que los hombres, y a pesar de eso están infradiagnosticadas, pero es una oportunidad para detectarlos. Y a la derecha veis un estudio que hicimos en mi área de influencia, que son, donde yo trabajo son 200.000 pacientes. Hicimos, a partir de las 200.000 analíticas, detectamos 800 pacientes que tenían un fenotipo de hipercolesterolemia familiar, un LDL inicial al menos de 230 y luego incrementándose. Y la analítica índice hubiera dado el diagnóstico, o al menos el estudio, el 83% se había hecho en atención primaria y el 17% en el hospital. O sea, si queremos intervenir en la hiperglucemia familiar, tiene que estar la atención primaria. Y luego, como es la causa más frecuente de enfermedad coronaria precoz, está en las plantas de cardiología. 1 de cada 31 paciente coronario tiene hiperglucemia familiar, 1 de cada 15 si tiene enfermedad prematura y 1 de cada 14 si tiene hipercolesterolemia severa. Y si vamos a la derecha, este estudio dice que 6 de cada 10 pacientes con un infarto precoz que tienen historia familiar y un LDL de más de 160 serían genéticamente positivos. Fijaros que muchos de estos no llegarían a una puntuación para pedirle estudio genético. Y probablemente nos tengamos que replantear en este grupo si habría indicación de hacer un estudio genético para HIV. Hacemos una simulación muy fácil, que es decir, cuántos síndromes coronarios han dado en el año 2024 de alta y cuántos en estas proporciones podían ser hipercolestémicos familiares. Pues probablemente han pasado en torno a 1.700 pacientes hipercolestémicos familiares por nuestras plantas de cardiología. Y es una oportunidad también para cardiología para intervenir en la prevención primaria a partir del estudio familiar. Pero uno, si no sabe lo que busca, no lo encontrará, ¿no? Y vemos aquí la parte de la derecha, que es una encuesta estructurada que se ha hecho a médicos de familia ingleses, y vemos el desconocimiento, es una del 2016, solo el 74% identificaba correctamente el perfil, solo el 30% identificaba la prevalencia en su comunidad, solo la mitad identificaba cómo se transmitía y cuál era el porcentaje de incrementaba el riesgo cardiovascular, solo el 14%. Y si nos vamos a la derecha, que son pacientes, pocos pacientes, pero muy interesantes los resultados, los 150 pacientes dados de alta por un síndrome coronario en el que se les ha diagnosticado de hipercolesterolemia familiar, en 8 de cada 9 no se les había preguntado el historial familiar y la mitad, cuando se les llama a la familia, tenían enfermedad prematura, cardiovascular y el 33% tenían ya el diagnóstico de al menos posible hipercolesterolemia. Es decir, para poner en valor que la SEC ha puesto ahora en marcha el proyecto interestelar, que es para intentar mejorar el diagnóstico de la hiperglucemia familiar en plantas de cardiología. Otra ventana de oportunidad son los servicios de ginecología. Sabéis que en el embarazo aumenta el colesterol total, el LDL, especialmente en el tercer trimestre, y que a las embarazadas al menos se le hace una analítica cada trimestre. Pero a pesar de que el colesterol es un factor de riesgo para la mujer en edades posteriores, no está incluida en el protocolo. Quiere decir que no sabemos qué LDL, qué percentiles en nuestra población. Hay alguna serie pequeña china, hay una población alemana, pero no hay ninguna serie europea y menos española. Ahora la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, a través del Comité Interdisciplinario para la Prevención Vascular, está apostando porque el colesterol se mida de rutina en las embarazadas. Y yo creo que el Comité Estatal Interdisciplinario es un buen lugar para abordar la hiperglucemia familiar desde la visión de la salud pública. Y volvemos a hacer el mismo ejemplo sencillo. ¿Cuántos embarazos, cuántos nacimientos ha habido? ¿Cuántas interrupciones voluntarias del embarazo? Que al menos probablemente han tenido una analítica y probablemente han pasado en torno a 2.000 hipercolesterémicas familiares por los servicios de ginecología. Casos de éxito, ya lo sabéis, el de COPIN, que es como un proyecto iniciado en Reus, cómo conciencian a los pediatras de incluir en sus analíticas el colesterol, que tampoco lo tienen incluido ahora, y cómo a partir de ello, con valores por encima de 185 o 135 más una condición asociada, se remite a los padres a las unidades de lípidos y si salen positivos, se hace estudio genético en base al DLCN y si salen positivos se hace en cascada. Pues han detectado 185 niños y 103 padres. Ahora es un proyecto que se ha extendido a toda la Cataluña y se va a extender a todas las unidades de lípidos. O sea, es una innovación en los procesos asistenciales que realmente se está transfiriendo al sistema.
Otra experiencia de éxito ha sido el laboratorio clínico, en este caso promovido desde Sevilla, nuestra compañera Teresa Roas, como el laboratorio hace no solo de radar con alertas automatizadas, sino implementa algoritmos automatizados, por ejemplo, a un colesterol total alto añadirle el LDL, y cómo a partir de ahí se pone en marcha a sus médicos de atención primaria para detectar posibles hipercolesterémicos familiares. Y muy rápido, de casi 3.800.000 analíticas, se detectan 3.000 pacientes. De esto se contacta con 1.200 médicos para que lo remitan, se envían unos 635 y se detectan 67. Lo que aquí tenemos que buscar es cómo alertamos y cómo nos comunicamos con nuestros médicos de atención primaria, porque no puede ser una alerta que provocará una saturación. Realmente hay muchas oportunidades y ya lo he hecho en numerosas oportunidades del laboratorio, sistema inteligente artificial, sistema de apoyos en la toma de decisiones. Otra experiencia, en este caso la llevamos a cabo de diferentes unidades, en las que rastreamos 2,5 millones de pacientes en Cataluña, y aquí pusimos el punto de corte inicial 230 que iba subiendo, y detectamos unos 14.000 pacientes posibles con hipercolesterolemia familiar. Y lo más importante de todo es que se había detectado probablemente al 50% de los posibles hiperostémicos familiares en Cataluña, y hicimos una simulación y dijimos, ¿cuánto se tardaría en detectar esos 50% si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo? Pues 30 años si solo hacíamos cascada directa, y si hacíamos cascada directa e indirecta, 15 años. Yo creo que eso es un mensaje importante que debemos transmitir a la administración, porque eso son vidas salvadas, eso es discapacidad y eso es cronicidad evitada. Y luego, como han dicho mi compañera Dayana, tenemos que estratificar. Y en este caso lo que hicimos es una fórmula que todos la conocéis, que es la fórmula SIRIAP-HF, tanto que hay una para prevención primaria y prevención secundaria, y rastreamos los 14.000 pacientes y vimos cuál era su riesgo. Aquí se muestra a 5 años de enfermedad cardiovascular. Veis que si nos vamos al 5%, sería el equivalente a 10 años, pues casi el 90% tiene un riesgo cardiovascular alto. Pero es que hay pacientes de 50 años, como hemos visto que tiene a 5 años el 40%. Y estratificar la población por riesgo nos permite también optimizar las estrategias de búsqueda. Y podemos preguntarle a la Administración Sanitaria cuál es el porcentaje de riesgo que toleraría sin hacer una búsqueda activa y un tratamiento intensivo. Ha comentado Dayana la escala del ECN. Os voy a una hipótesis, que las escalas deberían ser por países. Aquí os propongo un cambio en la escala de CN España y del 2025. Lo hemos hecho este año, saldrá publicada pronto, supongo que en un par de meses estará listo. 2,5 millones de catalanes que teníamos analítica de colesterol, y hemos visto el percentil 95. Veis que en las mujeres, que es en azul, el percentil 95 es más bajo, sobre todo entre los 18 años y la edad perimenopausia. ¿Qué quiere decir eso? Que es menos probable que tengan una puntuación positiva si usamos el percentil 95. Y fijaros aquí, en esta tabla que he encontrado, habla percentil 95, pone 210, unos 190, otros 210, y vemos cómo va variando. Y luego, por otro lado, lo que hemos hecho ha sido estos valores que nos daban aquí, a qué percentiles correspondía. Y aproximadamente era el percentil 95, 97, 99 y 99,9. Pero esto también varía, estos percentiles, por edad y sexo. Y hemos hecho lo mismo, hemos aplicado estos percentiles para eso. ¿Y qué significaría aplicar la escala de CN por percentiles por edad y sexo? Incrementar en un 40% el diagnóstico por cambio de puntuación. Sobre todo, mejoraría la puntuación en pacientes jóvenes y sobre todo en las mujeres. Técnicas de análisis masivo de datos, Machine Learning. Tenéis el gran proyecto FIND-FH, Estados Unidos, capaz de rastrear 170 millones de pacientes, en este caso un algoritmo, una área bajo la curva de 89, que está muy bien, una técnica de cribado. Y veis este mapa, que si lo unimos al mapa de control, podríamos hacer estrategias focalizadas tanto en personal como en tratamiento. Ahondando en la estratificación pronóstica, no podemos ahora mismo
En España probablemente haya 150.000 pacientes no diagnosticados. Utilizamos la suma de todas estas técnicas, pero no podemos levantar de repente la alfombra porque no podríamos atenderlos a todos. Vamos a intentar depurar y empezar por los de máximo riesgo. Y eso es un trabajo que hemos hecho con la base de datos del registro de la SEA, que habéis participado muchos de vosotros, que está engalerada y saldrá pronto. En lo que en base ahí hay, con todos los valores que hay en el registro, vemos por hombre y por mujer cuáles son los criterios que más afectaban a la hora de tener un riesgo cardiovascular que veis que marcamos en 0,25, el equivalente a haber tenido un infarto, un área bajo la curva de 0,85. Novedades que nos ha aportado la importancia de la gama G de mujeres, de la importancia de la arteriosclerosis clínica más en mujeres que en hombres, el perímetro de circunferencia abdominal y la ApoB, y entre el hombre es el LDL. Eso para cada paciente nos da los valores, que es lo que ha determinado que supere ese umbral. ¿Y cómo integramos esto en la práctica clínica? Este es un proyecto, voy a dar dos pinceladas que estáis implicados, la SEA, la Chula y la Asociación de Catalana de Hipercolesterolemia Familiar. En lo que hemos hecho, hemos pasado de silos de datos a almacenes de información con una estructura OpenHR, que es superior al dato, es la arquitectura. Podemos hacer intraoperabilidad de todas las bases y longitudinalmente. Tenemos 200.000 pacientes a 20 años de seguimiento y en el que podemos implementar cajones en los que haya sistemas de IA y a su vez monitorizado, calidad del dato, información, y que podemos conectar con el Departamento de Salud. Ya tenemos capacidad ahora de mandar en tiempo directo datos estructurados para un informe de alta, analítica. Pronto podemos mandar datos de diagnóstico y genética y fármacos, y nos va a permitir, muchos otros, es conectarnos al espacio nacional y al espacio europeo, que en los próximos 5 años será el gran reto para toda España. Y acabo con los mensajes. La hiperglicemia familiar es la causa más frecuente de enfermedad coronaria y precoz, es un problema de salud pública, las tenemos en nuestras consultas, pero no los vemos y los tenemos infratratados con un riesgo aumentado. Y hay que pasar de un abordaje reactivo a un abordaje proactivo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto. Nos ha demostrado que los que nos peleamos para ver la Gioconda en el Prado entre hordas de japoneses haciendo fotos, nos quedamos en la sonrisa y tú has sido capaz de ver más allá. Pero para ver todavía un poquito más allá tenemos afortunadamente a Sonia, que nos va a contar lo que ocurre en la profundidad de la célula que condiciona las alteraciones genéticas asociadas a la hipercolesterolemia familiar. Sonia, cuando quieras. Muchas gracias. Primero de todo, gracias por invitarme a compartir este webinar con vosotros y especialmente al doctor Guijarro y a los sponsors de este webinar. Bueno, voy a comentaros en unos minutillos los genes asociados a hipercolesterolemia familiar, los patrones de herencia y la clasificación y el impacto de las variantes genéticas, sobre todo el impacto funcional y algunos aspectos claves en la interpretación de los resultados. El aclaramiento de las LDL es un proceso altamente regulado a nivel hepático sobre todo, donde el paso crítico es la unión de la ApoB100 que se encuentra en las partículas de LDL a su receptor, al receptor de LDL. Este proceso tiene lugar mediante, la internalización tiene lugar mediante, esperad un momentillo. Vale. Este proceso tiene lugar mediante un proceso que ocurre a nivel hepático de endocitosis mediada por receptor. Una vez que se internaliza la partícula del LDL y el receptor y se queda internalizada en el endosoma, el ambiente ácido de este endosoma facilita que se libere la partícula del LDL y el receptor se va a reciclar de nuevo a la superficie celular. Tengo una duda. ¿Estáis viendo la pantalla? Disculpadme, compañeros. Sí. Estamos viendo, vale. Ha tardado un poquito en incorporarse las animaciones, pero ya tenemos los genes a la vista. Claro, tenía la duda. Muchas gracias. Entonces, como iba comentando, una vez que está internalizada la partícula de LDL con el receptor, en este proceso se va a producir un reciclado del receptor hacia la superficie celular. También se va a producir una síntesis de nuevo de receptores que van a continuar realizando su función de aclaramiento de las LDL
sanguíneo. En este proceso van a intervenir la proteína adaptadora, que interviene en el proceso de internalización de las partículas de LDL junto con el receptor, y también la proteína PSCK9, que tiene un papel muy importante de regulación post-transcripcional, ya que PSCK9 va a ser un regulador de la post-transcripcional del receptor, como os comentaba. Lo que va a hacer es favorecer su degradación, va a promover su degradación, con lo cual va a limitar el reciclado del receptor en la superficie. Viendo un poco digamos que esta imagen de cómo funciona el aclaramiento de las partículas de LDL, los genes que se van a analizar, que ya los comentó la compañera, van a ser los genes que codifican para estas proteínas. El receptor LDL es el responsable de casi un 90% de los casos de hipercolesterolemia familiar, seguido de cerca por alteraciones genéticas en la proteína ApoB, que suponen entre un 3 y un 8%, dependiendo de las bases consultadas. Y después otro gen importante es el PSCK9, no más allá del 3%, es responsable de FH. Y más minoritariamente sería el receptor, la proteína adaptadora RAP1 y ApoE, que más recientemente se ha asociado con una hipercolesterolemia autosómica dominante. Lo que hacemos en asistencia es el estudio molecular empleando técnicas de secuenciación masiva que nos permiten analizar todos los exones de estos genes que acabo de comentar, regiones sintrónicas adyacentes y también regiones reguladoras, que son muy importantes como causa de la hipercolesterolemia, de los fenotipos que observamos en nuestros pacientes. El receptor de LDL, aquí lo vemos representado de forma lineal, tiene todos estos exones que veis en los rectángulos azules. Estas son las partes que se van a secuenciar, y en amarillo están los intrones. Estas regiones no se van a analizar, se analizan los exones, ya que sabemos que son la causa principal de las alteraciones responsables de las alteraciones que nos encontramos en estos fenotipos. ApoB es un gen muy grande, es más complejo, tiene 29 exones, y si os fijáis, algunos de ellos muy relevantes, como el 26 y el 29, son enormes. Hoy en día estos exones se secuencian completamente, y también, como vamos a ver, esto también supone cierta dificultad a la hora del diagnóstico molecular, porque tenemos mucha información que a veces es difícil de interpretar. PSCK9 es el otro gen muy relevante en la hipercolesterolemia familiar. Aquí lo veis con 12 exones, se secuencian también completos, más regiones promotoras. Y la proteína adaptadora, el gen que codifica para RAP1, aquí lo tenéis, es más pequeño. Y finalmente ApoE, que tiene un exón muy grande y es el más importante, que es el exón 4. Tenemos que tener en cuenta también los patrones de herencia mendeliana. Básicamente en FH el que predomina es la autosómica dominante. Este es el patrón que siguen cuando tenemos alteraciones en el receptor en ApoB, en PSCK9 o ApoE, sigue este modelo de herencia, con lo cual cuando detectamos un paciente, cuando en consulta hacemos el árbol genealógico y detectamos un caso índice, pues con este patrón de herencia, pues debemos de solicitar siempre estudios de familiares para llevar a cabo las estrategias de detección en cascada. ¿Vale? Como comentaba la compañera, pues es que detectar un caso índice pues también es... hay que detectar también a los familiares, ¿vale? Hay que mirar un poco por la familia. Entonces, esto es una estrategia que es coste efectiva y deberíamos de tenerlo en cuenta. El otro modelo de herencia mendeliana es la recesiva. Solamente las alteraciones asociadas a RAP1 están asociadas con este modelo de herencia. Aquí habitualmente cuando se detecta un caso, son muy raros, son los casos índices, y sus padres pues son sujetos portadores sanos. Aquí hay que sospechar una herencia recesiva pues también en casos de padres sanos y cuando hay consanguinidad en la familia. En cuanto a las variantes genéticas, la clasificación y el impacto funcional, pues como comentaba, el receptor del LDL es la principal causa de la FH. Este gen codifica para una proteína que tenemos aquí representada esquemáticamente con estos dominios. El dominio de unión al ligando, muy importante, que aquí en esta región se acumulan muchas mutaciones causales de FH, y otra serie de dominios
también muy relevantes, como el dominio transmembrana o la cola citoplasmática. Se han descrito alteraciones en el gen a lo largo de la estructura. Estas variantes se clasifican en missense, que son las más frecuentes. Luego hay variantes de stop, de splicing, friendship, grandes reordenamientos y variantes sinónimas. Algunas variantes sinónimas se ha visto que tienen impacto en la proteína. En el caso del receptor, que es el gen más estudiado, la proteína más estudiada funcionalmente, tenemos una clasificación que en ocasiones se utiliza, que clasifica las variantes en función de su impacto en el funcionamiento del receptor. Tenemos las de clase 1, que son de efecto de síntesis, son variantes que impiden la síntesis del receptor. En estos casos no hay proteína detectable y las variantes de clase 1 son las más graves, son las variantes que denominamos de alelo nulo, tienen fenotipos más severos. Las de clase 2, cuando se da un defecto en el transporte, es decir, cuando esa alteración genética da lugar a un defecto en el transporte, entonces el receptor sí que se sintetiza, pero puede quedar bloqueado el receptor en el retículo endoplásmico, en el Golgi. Si el bloqueo es completo o si es parcial, podemos clasificarlo en tipo 2A o tipo 2B. La clase 3, cuando se da un defecto de la unión, es decir, tenemos el receptor que se expresa en superficie, pero aquí en esta región de unión al ligando sucede, hay alguna variante que impide que se una correctamente. Las de clase 4, cuando se da un defecto en la internalización, tenemos el receptor en la superficie, se une, pero el complejo fracasa en la internalización. Las de clase 4, cuando se produce un defecto en el reciclaje, con lo cual el receptor se une, se internaliza, pero no se recicla de una manera eficiente, con lo cual el efecto neto es menos cantidad de receptores en la superficie. Entonces, esto es muy importante porque esto sí que puede, esta diferencia en la función digamos que las alteraciones que producen estas variantes sí que puede tener impacto en el fenotipo y nos da diferencias interindividuales. ApoB, que es el siguiente gen que tenemos que analizar en el caso de la FH, pues es una proteína muy grande, tiene una serie de dominios, el más importante es el beta-2, en este dominio reside la variante que conocemos más, que es la 3527, que es la que se asocia con la hipercolesterolemia ApoB defectiva, se encuentra básicamente en este dominio. PSCK9 es un gen con una función dual. Tenemos que tener cuidado con PSCK9 porque las variantes en PSCK9 pueden ser de ganancia de función o de pérdida de función. En concreto, para este gen sí que es muy importante la existencia de estudios funcionales que demuestren el impacto que tiene la variante que encontramos, porque puede tener el efecto protector o efecto muy perjudicial. Está dividido en estos dominios, el péptido señal, un prodominio, un dominio catalítico y un C-terminal. El dominio catalítico es el más importante, donde se concentran bastantes variantes asociadas con hipercolesterolemia, con ganancia de función, que es la que produce la hipercolesterolemia. RAP1 tiene un dominio, el PTB, un dominio rico en prolina y un C-terminal. Hay pocas variantes asociadas a RAP. Os recuerdo que es de herencia autosómica recesiva y es mucho más raro. Y ApoE, que en los últimos años ya ha apuntado a que es causante de algunos tipos de hipercolesterolemia familiar, un fenotipo similar a la hipercolesterolemia por fallos en el receptor de LDL. La variante más característica que se ha descrito en la literatura es la delección de la leucina 167, que está localizada en el N-terminal y tiene que ver con la unión al receptor. ¿Cómo clasificamos las variantes? Bueno, las variantes internacionalmente las clasificamos en estas 5 categorías. Las que en asistencia informamos son las 3 primeras, las que son más relevantes, las patogénicas, probablemente patogénicas, y las de significado incierto. Estas variantes van a aparecer reflejadas en los informes
y son las que solemos tener en cuenta para tomar decisiones. Pero he querido poner aquí una estadística de los tipos de variantes que se encuentran en cada uno de los genes que acabo de mencionar. Como veis, el receptor es el más estudiado y es en donde tenemos una mayor frecuencia de variantes ya perfectamente catalogadas como patogénicas o probablemente patogénicas. Pero todavía hay en zona gris las de significado incierto, que son variantes que desconocemos su función, que podrían ser causales o podrían no serlo. Y en amarillo, en esta parte de la imagen, pues he querido representar, porque también en la literatura hay variantes en donde nos encontramos con cierta controversia. Quiere decir, hay algunos autores que las clasifican como patogénicas, otros como de significado incierto o incluso por significado incierto o incluso probablemente benignas. Entonces también hay un porcentaje que no es despreciable de controversia entre distintos autores y eso dificulta un poco pues, a la hora de clasificar las variantes o os dificulta en la consulta cuando os llegan pacientes con algún variante de este estilo en donde tenéis alguna contradicción con distintos informes. En el caso de ApoB hay muy pocas variantes asociadas a la enfermedad, veis en esta parte de aquí, y sí hay muchas variantes de significado incierto. ApoB es muy polimórfico también y tiene muchas benignas o probablemente benignas. Pasa lo mismo con PSCK9 y con el resto de genes, con la proteína adaptadora y con ApoE. Es cierto que veis en zona gris, todos los genes tienen una importante zona gris. Eso quiere decir que no tenemos información suficiente para clasificarlas como patogénicas, es decir, para hacerlas responsables del fenotipo del paciente. También quería resaltar esto que es importante. Cuando tenemos las variantes en el paciente patogénicas o probablemente patogénicas, también tenemos que considerar que las variantes tienen impacto diferente. Las variantes tienen una actividad residual. Algunas son más graves, como comentaba, las de alelo nulo, y otras no lo son tanto, tienen un efecto más moderado. Sean de una forma o de otra, se clasifican como patogénicas o como probablemente patogénicas, pero no tienen la misma importancia. Y eso es interesante, sobre todo cuando tenemos más de una variante en nuestro paciente. Os pongo un ejemplo. En esta variante, la 308, aquí vemos, esto es una gráfica que representa el porcentaje de actividad. En este caso se ha medido el binding, la internalización del receptor en el interior celular, comparado con el wild type, que es la primera barra. En este caso, en esta variante, la 308, vemos que aquí, en este mutante, en este estudio, vemos que todavía conserva un 50% de la actividad residual del receptor. Y esta variante de aquí, que es otra variante de tipo MinSense, la 532, aquí lo que observamos es un menos de un 2% de actividad. Entonces, como podéis ver, siendo clasificadas como variantes patogénicas, el impacto que tienen es diferente y esto tiene su relevancia de cara al tratamiento y de cara también a si tenemos pacientes con dos variantes reportadas. Y ya casi terminando los aspectos claves en la interpretación de resultados, aquí yo destacaría, porque hay mucha variabilidad, por lo que a mí me llega de unos laboratorios a otros, pero bueno, en los estudios se debe de analizar siempre estos genes, los que acabo de comentar, esto es obligatorio analizarlos hoy en día, y además en algunos centros pues analizamos otros genes que son fenocopias de hipercolesterolemia, que también los incluimos. Es muy importante ver cuál es el gen que nuestro paciente tiene alterado. En este caso he puesto un ejemplo del receptor, ya que es el más frecuente, con su variante, la cigosidad, si está en heterocigosis o en homocigosis, y la clasificación. Por la clínica, si está en heterocigosis o está en homocigosis, eso ya lo vais a intuir, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Que puede ser una hipercolesterolemia heterocigota o una homocigota. Cuando tenemos dos variantes en el mismo gen, pongo aquí otro ejemplo de un paciente con dos variantes en el mismo gen en el receptor, es importante considerar si estas dos variantes están en el mismo alelo, que decimos que están en cis, con lo cual este sería un paciente que se comporta como un heterocigoto, pero si las dos variantes que encontramos, en este caso en el receptor, están en alelos diferentes, se dice que están en trans y aquí tenemos
un heterocigoto compuesto y estos fenotipos son más severos, son fenotipos de hipercolesterolemia parecidos a hipercolesterolemia homocigota, se comportan como un homocigoto. Y el otro caso que hay que tener en cuenta, porque como ahora hacemos secuenciación masiva y tenemos muchos datos, informamos las variantes que pueden tener cierta relevancia, pues también estamos encontrando casos de pacientes con dos variantes en dos genes diferentes. En este caso pongo un ejemplo de una variante en el receptor de LDL y otra en PSCK9. Esto sería lo que denominamos un doble heterocigoto. Entonces aquí lo que tenemos es la variante, digamos, la que más impacta sería la del receptor en este caso, y las variantes en PSCK9 para que puedan tener efectos sobre el fenotipo, puedan sumarse a ese fenotipo o agravarlo, serían las variantes de ganancia. Entonces es importante también saber en este caso si la variante de PSCK9 es relevante para el fenotipo del paciente o no. También se han encontrado casos con variantes, con una segunda variante en ApoB y también en los otros genes que he mencionado. Y ahí sí que puede también modificar un poco el fenotipo de nuestro paciente. Y ya, comentaros, cuando tenemos un paciente clínicamente diagnosticado como hipercolesterolemia familiar, que esto nos sucede mucho, ya hemos comentado que hay casos donde no se encuentran variantes, que hacemos ante un resultado negativo. Esto no quiere decir que se excluya la causa genética, lo que quiere decir es que quizá pues, no la hemos encontrado. Entonces tenemos que tener en cuenta las limitaciones metodológicas y el conocimiento actual que tenemos del estudio molecular. Puede haber otras regiones, que pueden ser regiones no codificantes o regiones de baja cobertura. Esta última parte hay que solucionarla desde los laboratorios, pero vosotros tenéis que mirar que el resultado pues, es fiable y con una buena calidad. En cuanto a las regiones no codificantes, bueno, os comentaba que los genes están, básicamente esto es un esquema general de la organización de un gen, exones. Los secuenciamos siempre, regiones promotoras y regiones y zonas de splicing, ¿vale? Entre los exones y los intrones. Pero los intrones son muy grandes, ocupan la gran parte de la mayoría de los genes. Y en estas regiones no habitualmente no estudiadas puede haber alguna variante que sea de interés. En esta gráfica de abajo he querido representar los genes que causan FH y en donde podéis ver representado en pares de bases, la primera barra representa el receptor de LDL, que son, para que veáis el tamaño, son 44.000 pares de bases. Y solo estamos secuenciando la parte azul, los exones. Lo que está representado en verde es la región 3' UTR, que también es muy grande y aquí también puede haber alguna variante que se asocie con hipercolesterolemia familiar. En el caso de ApoB, pero claro, fijaros la parte de los intrones que no estamos mirando. En el caso de ApoB, veis, la parte correspondiente a los exones es muchísimo más grande porque ya os comentaba que tiene unos exones inmensos y también tiene muchísimas pares de bases que constituyen los intrones. Todas estas regiones intrónicas en gris no se analizan habitualmente, pero en el caso del receptor, que es el gen más estudiado, sí que ya están descritas algunas variantes en intrones, en regiones profundas, en deep intronic, que se han asociado con hipercolesterolemia familiar. Entonces, también son unas regiones en donde también, pues, según la tecnología lo vaya permitiendo, se podría explorar. Otra de las causas por la que podemos no encontrar nada, porque puede haber mecanismos epigenéticos. Los principales son la metilación, cuando un gen en el promotor está hipermetilado, esto hace que el gen esté silenciado y entonces aquí el gen está, digamos que apagado y tenemos menos cantidad, en el caso del receptor, menos cantidad de receptor que se exprese en superficie y esto da un fenotipo. Esto es algo que en el caso del receptor sí que está estudiado y se han identificado algunas regiones de metilación, que son las zonas que le denominamos las islas de CPG, que están relacionadas con el receptor. Todavía hay poca información, pero ya se está empezando a estudiar. Y otro de los mecanismos epigenéticos más importantes pues, son los mediados por microRNAs. Entonces, en la región 3', de los genes, entre ellos de los que nos interesan ahora, en esta región pues es donde se van a unir factores epigenéticos que son microRNAs, que son reguladores posttranscripcionales. Cualquier alteración de estos mecanismos puede dar lugar a una degradación excesiva de los genes, por ejemplo, del receptor, con lo cual podríamos tener un fenotipo también.
Tenemos también, por otro lado, otros genes no descubiertos y también tenemos el caso de variantes de susceptibilidad unido a un estilo de vida o a un ambiente desfavorable que también puede darnos unos fenotipos de hipercolesterolemia. Estas son las causas por las que a veces no encontramos una variante genética que lo justifique, pero no quiere decir que no se pueda seguir indagando para encontrar algo más. Como conclusiones, los principales genes asociados a la hipercolesterolemia son los que comentamos, el gen el receptor ApoB, PCSK9, RAP1 y se debe de incluir ahora ApoE. El estudio genético nos aporta una información que resulta de gran utilidad. Tenemos que conocer el gen, la variante, y esto es muy importante porque confirma el diagnóstico, confirma la sospecha diagnóstica y va a facilitar la detección en cascada de nuevos casos. Esto ayuda en la mejora de la prevención cardiovascular. Y por otro lado, la identificación y la caracterización de las variantes genéticas permite optimizar el tratamiento y avanzar hacia la medicina personalizada. En estos momentos hay una batería de tratamientos y además con distintas dianas terapéuticas, conociendo el gen causal, conociendo el impacto, conociendo pues la función, la caracterización funcional de estas variantes, podría ayudar en la toma de decisiones en lo que se trata cuando se va a tomar una decisión sobre el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Y ya con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Nos has puesto precisamente la miel en la boca, que se la dejamos y se la trasladamos al doctor José María Mostaza, que nos va a hablar del tratamiento. En efecto, estamos aprendiendo mucho. Tenemos muchos pacientes que no hemos diagnosticado, pero los que tenemos diagnosticados tenemos oportunidad de cambiar la historia natural de la enfermedad y tenemos un armamentario terapéutico cada vez más potente que nos debería permitir tratar mucho mejor a los pacientes. José María, es tu tiempo. Vale, pues nada, muchas gracias Carlos, gracias a la SEA y gracias a los laboratorios MSD. Bueno, yo voy a hablar de tratamientos actuales, pero fundamentalmente voy a hablar también de tratamientos futuros para esta enfermedad. Se acaban de publicar las guías nuevas o la nueva actualización de las guías de 2019 y en estas guías pues se sigue diciendo lo mismo que en las previas, que en los pacientes con hipercolesterolemia familiar sin factores de riesgo asociados se les debe de considerar de alto riesgo y por tanto reducir su LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro, y en aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar con enfermedad vascular establecida o con otros factores de riesgo mayores asociados, considerarlos de muy alto riesgo y bajar por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y es que alcanzar objetivos terapéuticos en estos pacientes es realmente importante porque ha podido demostrarse, este es un estudio japonés, que aquellos sujetos que alcanzan objetivos terapéuticos pues tienen una tasa de eventos cardiovasculares menor que los sujetos que no alcanzan objetivos terapéuticos. Por tanto, hay que alcanzar objetivos terapéuticos y disponemos actualmente de una batería de fármacos extraordinariamente útiles para reducir el colesterol, tanto fármacos orales, estatinas, ezetimiba como ácido bempedoico, como inhibidores de PCSK9 que son parenterales. De hecho, la utilización de todos estos fármacos en combinación pues, permite unas reducciones del colesterol LDL superiores al 80%, con las que teóricamente deberíamos meter en objetivos terapéuticos a muchos de nuestros pacientes. Pero la realidad es que esto no es así, porque en casi todos los estudios que han evaluado si alcanzan o no objetivos terapéuticos los pacientes con hipercolesterolemia familiar se demuestra lo mismo, que un porcentaje de aproximadamente el 20-25% de alto riesgo sí alcanza objetivos terapéuticos y tan solo pues, entre un 8 y un 10% de los pacientes de muy alto riesgo. Incluso optimizando mucho el tratamiento, el porcentaje de pacientes que alcanzan objetivos es pequeño. Estos son datos españoles de la corte de Safeheart, pacientes muy bien tratados con fármacos hipolipemiantes orales, que además recibían todos ellos inhibidores de PCSK9 y a pesar de llevar este tratamiento muy optimizado, menos del 50% estaba en objetivos terapéuticos. Por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el motivo de que nuestros pacientes con hipercolesterolemia familiar no alcancen objetivos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues la verdad
es que desde mi punto de vista existen varios problemas para que no alcancen objetivos terapéuticos. Uno de ellos es que podrían no haber nuevas dianas terapéuticas en el momento actual que permitan pues, enfrentarse a la hipercolesterolemia familiar, a la reducción del colesterol desde varios lugares distintos. Otro es que hay muchos pacientes que alcanzarían objetivos si les pudiéramos poner el tratamiento, pero desgraciadamente no lo pueden recibir porque en el IP te dicen que por encima de 100 miligramos por decilitro no se pueden poner, por debajo, perdón, no se pueden poner inhibidores de PCSK9. Probablemente otros muchos no reciben tratamiento adecuado o no hay adherencia al tratamiento. En cuanto a la ausencia de nuevas dianas terapéuticas, yo creo que en un futuro muy cercano vamos a tener nuevos fármacos que permitan asociarlos a los fármacos orales de los que disponemos actualmente y a los inhibidores de PCSK9, como son los inhibidores de CTP, el obicetrapib, que es un fármaco que en el estudio Brooklyn, un estudio realizado en pacientes con hipercolesterolemia familiar, demostró que podía reducir hasta en un 40% los niveles de colesterol LDL en pacientes óptimamente tratados con estatinas. Recientemente se ha publicado este estudio en el JACC, uniendo dos estudios fase 3, el Brooklyn y el Broadway, y como pueden observar, parece que al menos obicetrapib no incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, sino todo lo contrario. En este estudio de tan solo un año de seguimiento, en estos dos estudios de un año de seguimiento, parece que el tratamiento con obicetrapib podría reducir la tasa de complicaciones cardiovasculares y aunque evidentemente en base a estos estudios no se puede concluir nada, nos hace optimistas a esperar a los resultados del gran estudio de mortalidad que tiene este fármaco. Otro de los fármacos que actúa por un mecanismo distinto y que ha demostrado ser eficaz en pacientes con hipercolesterolemias refractarias es evinacumab. Evinacumab hoy en día está comercializado en nuestro país para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota, pero también se ha demostrado que es posible bajar los niveles de colesterol LDL de manera significativa en sujetos con hipercolesterolemia refractaria, hasta un 45% de disminución adicional en los pacientes que no logran reducir su colesterol LDL con el tratamiento oral optimizado. Desgraciadamente es un fármaco que solamente se puede administrar por vía intravenosa, por tanto hoy por hoy no parece que sea un candidato óptimo, pero quién sabe si en un futuro pueden utilizarse también fármacos subcutáneos. El segundo de los problemas es que no se financia el tratamiento en pacientes que mantienen un colesterol LDL por debajo de 100 y que se quedan en esa zona gris que podrían ser candidatos a recibirlo, ¿no? Y en este sentido yo creo, y esto es una opinión mía, que en los pacientes con HF pues se debería planificar un poco el tratamiento. Pues si es un sujeto con HF y un colesterol LDL basal menor de 180, evidentemente hay pocos, muy pocos pacientes así, pero en estos pacientes se puede empezar directamente con estatinas, con terapia doble o incluso con terapia triple, porque probablemente con la estatina ya solo bajaría de 100 miligramos por decilitro. También se puede empezar con terapia doble o triple si el colesterol LDL está extraordinariamente alto, por encima de 280, porque lo más probable es que estos sujetos no alcancen un valor por debajo de 100 y eso nos permitiría poner inhibidores de PCSK9. Y es en ese grupo de sujetos entre 180 y 280 donde personalmente creo que habría que empezar en monoterapia con estatinas, ver cuál es la respuesta del colesterol LDL. Si la respuesta es óptima y el colesterol LDL baja por debajo de 100, se podría ya valorar añadir ezetimiba y benpedoico para conseguir el objetivo que nos propongamos, 70 o 55 según el riesgo del sujeto. Y si el colesterol LDL queda por encima de 100, pues plantearse antes de los otros fármacos utilizar inhibidores de PCSK9. Por último, donde fundamentalmente está el problema desde mi punto de vista, es que estos pacientes no reciben tratamientos de forma adecuada y que a su vez ellos mismos no son buenos adherentes al tratamiento. Y en este sentido, bueno, tenemos datos del registro europeo de hipercolesterolemia familiar, donde podemos observar cómo la utilización de tratamiento combinado oral, estatinas y ezetimiba, solamente se produce en un 19% de los sujetos y la utilización de inhibidores de PCSK9 en menos de un 2%. Y se puede observar cómo
utilizando terapia combinada, 2 o 3 fármacos, pues el porcentaje de pacientes que alcanzan objetivos terapéuticos es muy superior. Por tanto, parece, no sé, ridículo utilizar en esta población con niveles de colesterol LDL tan altos solamente un único fármaco. El otro problema es la adherencia terapéutica. Se ha visto que la persistencia con inhibidores de PCSK9 a lo largo del tiempo se va reduciendo de manera significativa, pero lo más llamativo de este estudio es que los sujetos que iban a recibir en el futuro inhibidores de PCSK9 y de momento no los recibían, tenían una adherencia razonable al tratamiento con estatinas y otros fármacos hipolipemiantes. Aproximadamente el 60% de ellos pues, estaban tomando más del 80% de la medicación. Sin embargo, en el momento de ponerles inhibidores de PCSK9, la adherencia a estatinas se reduce de manera muy significativa, lo cual pues, demuestra que si no hay una respuesta óptima al tratamiento, en muchas ocasiones no depende del fármaco en sí, sino del abandono del tratamiento oral que tienen estos pacientes. Y en este sentido, pues existen varias moléculas que pueden mejorar la adherencia de nuestros pacientes, sobre todo si se unen en las mismas píldoras con tratamiento ya comercializado como estatinas u otros fármacos hipolipemiantes. Por ejemplo, el Licitide es un fármaco, un inhibidor de PCSK9 oral que ha demostrado reducciones del colesterol LDL superiores al 60% en los estudios en fase 2. Y un fármaco, el AZD0780, es otro inhibidor de PCSK9 oral que ha demostrado reducciones de aproximadamente el 50% en los niveles de colesterol LDL más allá del tratamiento con estatinas. Pero sin lugar a dudas lo que sería el futuro sería definitivamente los pacientes se adherirían al tratamiento, sería pues poner una especie de tratamiento que inactivara completamente y de por vida PCSK9 de tal manera que PCSK9 siempre estuviera muy baja, al igual que los niveles de colesterol LDL. Y en este sentido, pues existen estudios ya hechos en humanos que han demostrado que una inyección de nanopartículas con una sustancia que inactiva la transcripción del gen de PCSK9, pues en función de la dosis que pongamos, pues puede llegar a reducir hasta en un 55% los niveles de colesterol LDL, pues a los 180 días, a los 6 meses de puesta la inyección, y existen ya datos que demuestran que un año después sigue siendo el efecto exactamente igual. Lo que pasa es que nos da un poco de miedo el inactivar de por vida un gen, no sabemos qué podría ocurrir, pero en este sentido tenemos la edición epigenética, ya se ha hablado un poco de este tema, que sería silenciar un gen sin modificar su estructura genética, metilando zonas de la región promotora que impidan realmente su transcripción. Y aquí se puede observar cómo utilizando esta estructura, se metila la zona promotora, caen los niveles de PCSK9 de manera muy significativa, al igual que caen los niveles de colesterol LDL. Pero, sin embargo, se puede poner una segunda inyección que demetila la zona previamente metilada, permitiendo que se reactive otra vez la función del gen. Sería como dar un interruptor que permitiera, ahora no funciona el gen, ahora sí funciona el gen, y por tanto podamos utilizarlo a nuestro antojo. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, disponemos de muchos fármacos que están en investigación y van a venir en el futuro inmediato. Lo único es que si queremos alcanzar objetivos terapéuticos en nuestros pacientes con HF, los tenemos que utilizar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a los 4 por ateneros razonablemente al tiempo. El tema es muy interesante, con muchas ramificaciones, y aunque hemos cubierto la hora que teníamos como referencia, creo que nos podemos permitir unos minutos de prolongación para debatir algunos de los temas. A los que estáis en remoto escuchándolo, podéis transmitir alguna pregunta adicional de las que habéis enviado en el chat. La leeremos y la trasladaré a los ponentes. No quiero, antes de que se me olvide, cerremos, sino recordar el agradecimiento a todos los que habéis participado, a la SEA por la gestión de este webinar y en particular a Carmen por su trabajo detrás y el patrocinio de MSD. Y para
calentar un poquito el ambiente, pues traslado a Dayana, que es la que más lejana tenemos en el tiempo, que nos explique un poquito el éxito del Decopin, que no hemos tenido mucha oportunidad de mencionarlo más que de lado, como una experiencia como en el mundo real, con unos objetivos razonablemente modestos de petición, con la colaboración de atención primaria y pediatría, cómo podemos obtener resultados en Reus que triplican el éxito de los que hay en Barcelona. Bueno, primero el éxito pues fue el razonamiento y pensamiento de la doctora Plana, que ha sido la gran impulsora de abogar, ¿no?, por el estudio a través de los niños, y porque, como he dicho, el niño luego influirá sobre el estudio de los progenitores. Se ha trabajado mucho a nivel local, es decir, ha sido fundamental un montón de reuniones, sobre todo que vincule la unidad de lípidos, endocrino hospitalaria y pediatras de primaria. Y insistir mucho en cuáles debían ser los criterios de derivación y, sobre todo, explicarles el screening oportunista, es decir, que todos esos niños que debían ir para una analítica de cualquier otro motivo, que aprovecharan a pedir el colesterol total y que si salía alto se hiciera un perfil completo descartando las causas secundarias. Si se descartaban estas causas secundarias, como bien ha comentado Alberto, pues estos criterios, ¿no? Sobre todo cuanto más alto la LDL, mayor será la sospecha, está claro, y por encima de 135 se puso ese corte siempre y cuando hubiera ya pues, un antecedente familiar de alto impacto, ¿no?, evento cardiovascular prematuro o un progenitor con un percentil muy alto de LDL. Y bueno, yo creo que la experiencia ha sido fantástica. Eso ha llevado al diagnóstico de los niños y, por tanto, de los progenitores y de familias. Y también es importante destacar que cuando diagnosticamos un niño o una niña, cuando se hace la historia familiar es fundamental ir a los abuelos y abuelas, porque si un niño tiene 8 años y papá y mamá pueden tener 30 y pico, quizá no han tenido tiempo de desarrollar este evento, pero los abuelos y abuelas quizás sí. Y a veces no, estamos acostumbrados a los adultos donde preguntamos por padres y madres, y es fundamental también preguntar por los abuelos y las abuelas. Yo creo que básicamente hace falta gente con ganas y vincular un responsable, ¿no?, pues a nivel hospitalario como pediatra o endocrino y, por supuesto, pediatras de primaria que tengan ganas de trabajar y colaborar. Pues yo creo que es una demostración cómo las unidades de lípidos pueden, digamos, hacer de núcleo de colaboración entre pediatras, endocrinos, médicos de laboratorio y médicos de atención primaria para que esos pacientes que están fuera, no el niño, sino el padre o el abuelo que está a punto de tener el infarto pasado mañana, sea tratado adecuadamente. Y esta es una de las vías, pero la otra que también aprendemos de Cataluña es los trabajos muchos liderados por Alberto, de cómo indagar en los datos que ya están en el sistema, en las bases de datos y que ignoramos o que no tratamos adecuadamente, cómo detectar esos pacientes que están por ahí circulando, que están detectables por los sistemas. Danos una pista de qué es lo que podríamos o deberíamos hacer para llamar la atención de esos pacientes y traerlos a un control adecuado. Bueno, yo creo que hay que ir de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Primero convencer a las administraciones sanitarias que es una medida útil, que va a tener impacto pues, en un problema de salud pública. Y luego de abajo arriba, bueno, pues como ha dicho bien Dayana, es al final que la unidad de lípidos sirva un poco de interlocutor entre todos y al final buscar modos de comunicación con nuestros compañeros de atención primaria, ¿no? No sirve esa alerta que le aparecen 30, sino que hay que buscar, ¿no? Probablemente, digamos, es hablar con sus direcciones, decirle que era un proceso de mejora de la calidad asistencial y que si detectaban esos pacientes, pues que les dieran un tiempo, ¿no? Bueno, si a cada médico al final le corresponden por prevalencia, si son cupos de 1.500, 1.600, le tocan 6 o 8 pacientes, o sea que realmente revisarlo son 2 horas, ¿no? Y luego está todo el tema de protección de datos, ¿no? Eso es un tema muy importante cuando se hacen rastreos poblacionales. Y entonces, por un lado, tienes que hacer avisos a las poblaciones, avisos generales, que los datos sanitarios se van a analizar de forma anonimizada, que ahí se está haciendo estudios epidemiológicos poblacionales, y por otro lado está la fase de inclusión en procesos de mejora de la calidad asistencial, que es la segunda parte, que es cuando vas al individuo, y ahí hay que disociar un equipo que ha analizado los datos de forma poblacional y otro que sea el que a cada médico, a cada director de área le mande
su listado al que ha pedido la analítica, ¿no? Y luego siempre, si vamos a hacer uso secundario, como es lógico, es en ese momento que consideramos inclusión, que lo hemos detectado, es cuando le pedimos el consentimiento. Y sobre todo transparencia y dar confianza y avisar a todos. Muy bien. Pero creo que esas son que... Ya que hemos detectado a ese niño o a ese adulto a través de pescarle por esa analítica que ha sido porque tenía una gripe y le vimos su colesterol por las nubes, llega el momento del diagnóstico genético. Sonia, ¿a quién le hacemos cuando ya tenemos un caso? Aparte del caso índice, ¿debemos ampliar el estudio genético a todos los familiares del primer grado o les hacemos un fenotipo y solo le hacemos el estudio genético a los que ya tienen un fenotipo congruente con la hipercolesterolemia? ¿Cuál sería tu opinión? Se le debe de hacer a todos, tengan o no tengan el fenotipo de hipercolesterolemia. ¿Y por qué? Porque podemos tener un caso de un paciente que herede la variante y que tenga otra que sea protectora. Véase alguna de pérdida de función en PSC, que en algún caso hemos tenido en ese sentido. Entonces, la recomendación y lo que se debe de hacer es estudio genético a los familiares de primer grado. ¿Vale? Porque no podemos perderlo. Y ese paciente que está protegido, por decirlo así, él sí que podría transmitir la variante patogénica a su descendencia. Entonces es mejor ya ficharlo, tenerlo Entonces, ya estás diciendo localizado. que el estudio genético del primer grado debía ser de genoma completo, no solo un Sanger de la mutación encontrada o la variante encontrada en la familia. Repíteme la pregunta, Carlos, que se me No, la entrecortó. pregunta es si una vez que ya tenemos el caso índice detectado, si el estudio genético de la familia debe restringirse a una secuenciación Sanger de la variante genética familiar o sería mejor que tuvieran una secuenciación masiva para intentar detectar estas otras variantes concurrentes que pueden modular el fenotipo. Lo que hacemos, lo que ha demostrado ser coste efectivo es hacer solo la variante de estudio, pero yo hoy en día, con las técnicas que tenemos y analizando en paneles, yendo a los genes que son los que tenemos que analizar, pues sería útil realizar la secuenciación masiva también. Podría dar una información adicional. Sí, pero realmente lo que es coste efectivo es hacer la variante concreta, hacer el estudio por secuenciación Sanger de la variante familiar. Perfecto. Vamos a ser realistas, en Que el mundo podría real vamos dar. a ir por fases, ¿no? Tenemos dificultades en hacer detecciones. Yo creo que el mensaje, por lo menos suficiente, es que todos los familiares de primer grado deberían tener la oportunidad de conocer cuál es su genotipo, al menos en el tema de la variante mencionada, porque algunos fenotipos son menos expresivos y si no podrían pasar desapercibidos, ¿verdad? Muy bien. José María, te he tratado Eso también es. una pregunta en combinación de las anteriores, porque sé que en la paz tenéis experiencia de tener algún sistema de alerta y tenemos el espectro doble de los pacientes, de los que uno, morir de éxito, que nos lleguen muchas peticiones de pacientes que en realidad están diagnosticados pero maltratados y nos ponen el reto de la adherencia terapéutica. Y la otra, cómo detectar realmente de modo sistemático en los sistemas reales en que estamos funcionando y marcar a los pacientes de alto riesgo para que no se nos queden oscurecidos en las 1000 pruebas que se hacen sin ponerles la etiqueta que corresponde. A mí hay una cosa que me da muchísimo la atención, que existe una discordancia enorme entre el porcentaje de sujetos en los cuales con niveles de colesterol LDL muy alto, entre los cuales se encuentra mutación o no en función del tipo de estudio que se hace. Si son pacientes remitidos por médicos de familia a las unidades de lípidos, habitualmente con un nivel de colesterol LDL alto, habitualmente el porcentaje de pacientes con mutaciones es muy superior que si tiras del listado de pacientes que se encuentran en el área de salud y que no te remite el médico, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención porque todos los estudios coinciden. O sea, a veces la prevalencia con LDLs altos es bajísima del diagnóstico genético y en otros estudios es altísima. Y los que son más altos son en los estudios donde los pacientes son remitidos al hospital. Yo creo que cuando te lo mandan al hospital, el médico de primaria ya sospecha algo, no solamente hay más historia familiar, sino que ha visto que efectivamente ha habido enfermedad prematura en la familia y te los manda, o que tienen un hijo que le parece que el colesterol está alto, te lo manda de una manera sesgada que en muchas ocasiones aciertan más y el porcentaje de estudios genéticos es mayores. Porque en nuestra experiencia, cuando
hacemos una alerta de laboratorio y nos llegan todos los pacientes que tienen un LDL por encima de 190, el porcentaje de pacientes que lo mandan es brutal, nos llenan la consulta y el número de pacientes que tienen realmente una enfermedad genética es muy pequeño, una hipercolesterolemia familiar. Actualmente nosotros hemos tenido que subir para limitar el número de pacientes que nos llegan y tener una cantidad razonable de pacientes con hipercolesterolemia familiar a 230 miligramos por decilitro de remisión desde atención primaria. Muy bien, nos entra en el chat alguna pregunta más que vamos a utilizar para concluir. Yo os dejo aquí un mensaje que nos servirá para otro webinario que no hemos mencionado, que es la concurrencia de otra hipercolesterolemia, entre comillas, familiar, que es la elevación de la lipoproteína A, que en caso de la HF genética demostrada, obviamente agrava el pronóstico de pacientes, como ha insinuado antes Dayana, en la estimación del riesgo, que algunas aportaciones del registro de la SEA son rotundas en ese sentido y que es otro tema que tendremos que abordar en otro webinar porque se nos pasa. Pero sí viene una pregunta muy concreta dirigida a Sonia y yo creo que por excepción el resto del panel con la que cerramos el grupo. ¿Qué hacemos con un paciente con un fenotipo convincente de hipercolesterolemia familiar en cuyo estudio genético tenemos un resultado negativo? Se le extiende al estudio de los intrones. Esperamos a que dentro de 5 años se hayan detectado más variantes genéticas y la pregunta al resto del panel de clínicos, ¿qué hacemos con este paciente que en algunos sitios nos van a rechazar tratamientos porque el estudio genético es negativo? ¿Consideramos que es un HF de verdad o es un fenotipo de HF y debería tener todo el tratamiento de los demás? Sonia primero y el resto del panel para concluir. Vale, pues nosotros lo que hacemos es, si es negativo, no se hace de forma rutinaria ningún otro estudio adicional, pero sí que se hacen dentro del contexto de investigación, sí que analizamos otras regiones que podrían tener repercusión, como la región 3', y ahora estamos también empezando a estudiar haciendo pues una tecnología de long read para poder analizar el gen completo, ¿vale? Entonces ahí van incluidos los intrones, a ver si podemos detectar e ir un poquito más allá, pero de forma asistencial no lo podemos hacer ahora mismo. Bueno, yo creo que es importante que participemos en la investigación. El registro de la SEA, el Grupo de Zaragoza ha trabajado mucho en las variantes genéticas. Las nuevas variantes de APOE las tenemos descritas en España y publicadas en algún caso también. Y las variantes combinadas que habéis detectado en La Paz, PSK9, nos animan a que avancemos en la investigación de lo que ocurre en nuestro contexto. Pero traslado la pregunta a los clínicos. José María, ¿qué haces con ese paciente fenotipo HF, estudio genético negativo desde el punto de vista práctico? Yo lo considero una hipercolesterolemia familiar definitivamente y en general no tengo problemas para conseguir la medicación. Hay pocos pacientes y hablando con la farmacia nos dan la medicación. Muy bien, pues si queréis hacer alguna pregunta o comentario adicional, es vuestra oportunidad. Si no, hemos concluido con un poquito de exceso, pero creo que los temas de debate eran de interés y seguro que podemos seguir un rato más largo, pero tenemos también que ser un poquito concisos, dejar abierta la puerta a nuevos debates. Agradeceros de nuevo a todos, a Alberto, José María, Dayana y Sonia, vuestras magníficas presentaciones, a la SEA y Carmen, la logística de la gestión y a MS del patrocinio. Y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención a todos los que estáis al otro lado de la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.